Hola, hoy en AraPrinter os vamos a enseñar la Primbox Mini 250. Es una versión muy similar a la Primbox Mini 127, pero cuenta con un cabezal más grande, que en vez de ser de 12,7 milímetros, es de 2,5 centímetros o 25 milímetros, ¿vale? Bueno, como veis, cuenta aquí con un manual de uso, cuenta con la guía de impresión, cuenta con un soporte para superficies curvadas, ¿vale? Luego tenemos aquí un cartucho incluido de color negro. Luego hablaremos un poco más de las tintas y del tipo de tinta que puede venir. Y aquí tenemos la máquina, ¿vale? Como veis, es muy similar a la Primbox Mini 127, pero veréis que aquí pues tiene una forma diferente, que es para poder guardar un cartucho de tinta mucho más grande, ¿vale? Luego compararemos para que veáis las diferencias con los cartuchos. También incluye el cargador aquí, ¿vale? Y un USB para cargar los trabajos y otro tipo de archivos, ¿vale? Así que eso es todo lo que se incluye en la caja o en el producto, que es la Primbox Mini 250. En primer lugar, es importante que entendamos que la única diferencia primordial entre la Primbox Mini 127 y la Primbox Mini 250 es el cartucho. Aquí tenemos un cartucho de la Primbox Mini 127, que también es un cartucho para la Primbox Go, ¿vale? Os dejo el enlace de la nueva Primbox Go aquí en la descripción, en la parte superior de la derecha, que como podréis ver, pues tiene un tamaño de 12,7 milímetros de impresión, ¿vale? De largo podemos imprimir muchísimo más, ¿vale? Y aquí tenemos el cartucho de la Primbox Mini 250, que como veis tiene un ancho de 25 milímetros, ¿vale? Es decir, el doble que este cartucho que tenemos aquí, como podéis ver. Pues ahí está la diferencia y también la cantidad de tinta, obviamente. Decir que este cartucho también sirve para la Primbox Lite, que podéis ver en el siguiente enlace un vídeo también sobre esta máquina, que ya es una cosa bastante más grande a la hora de imprimir. Bueno, volviendo a los cartuchos, más allá de que el tamaño varíe y que este de la Primbox Mini 250 sea el doble de tamaño que la Primbox Mini 127 y de todo ello lo que comporta, es importante que tengamos en cuenta que este cartucho también tiene diferentes variaciones. Podemos encontrarlo en tinta acuosa, que es para superficies absorbentes, como cartón, como madera, por ejemplo, pues madera, como por ejemplo cartón, o como por ejemplo, ¿vale? Pues bolsas de papel, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta que el cartucho acuoso nos puede servir para ese tipo de trabajos. Pero luego tenemos también el cartucho pigmentado, que es un tipo de tinta que, además de valernos para este tipo de materiales, también nos vale para todas las demás superficies, como por ejemplo, pues bolsas de plástico, tela para poder lavarlo, etcétera, etcétera. Metal, por ejemplo, pues plástico, cristal. Entonces, lo bueno de esta máquina es que tenemos dos tipos de cartuchos. El cartucho acuoso se puede recargar con unos kits de recarga, y el cartucho de tinta pigmentada no se puede recargar, pero por contra nos permite hacer una gama de materiales mucho más amplia. Ahora vamos a ver un ejemplo de la diferencia de tamaño respecto a una Primbox Mini 127 con una Primbox Mini 250. Este diseño que está aquí está hecho con el tamaño máximo que nos ofrece de ancho, de largo ya os he dicho que es más, la Primbox Mini 127. Y ahora lo vamos a hacer con el mismo diseño con la Mini 250. ¿Vale? Entonces, utilizando la guía, que la tenemos aquí, pues lo vamos a poner aquí centrado y vamos a hacer el trabajo.
Bueno, como podéis ver, la diferencia de tamaño es sustancialmente mayor, ¿vale? Entonces, obviamente, además de la diversidad de tintas que podemos utilizar, pues ese tamaño extra nos puede venir muy bien para muchos trabajos. Como ya sabéis, con esta máquina podemos hacer multitud de trabajos, como por ejemplo, aquí los tenéis, añadir textos, añadir códigos QR, añadir códigos de la barra, añadir imágenes, añadir tiempos en fecha exacta o en fecha que nosotros queramos, como fechas de caducidad, añadir numeraciones incrementales para lotes y añadir bases de datos. Todas estas funciones son las mismas que tiene la Mini 127, las tenemos también aquí, así que no las voy a explicar con más detalle, pero esto nos ofrece multitud de combinaciones o de funciones para combinar con poder añadir, por ejemplo, a través de imagen nuestro logotipo. Ahora nosotros hemos decidido pues añadir este diseño, ¿vale? Y lo vamos a trabajar sobre diferentes materiales para que veáis cómo queda, ¿vale? Tanto lo podemos hacer sin, vamos a imprimir, sin regla, ¿vale? Como veis aquí, como por ejemplo, pues con regla. Por ejemplo, en esta pieza metálica, pues que lo quisiéramos dejar así justo aquí al borde, pues lo pondríamos. Y también lo tendríamos, ¿vale? Luego podemos hacerlo sobre plásticos, también lo vamos a hacer con la regla, ¿vale? También lo podemos hacer, por ejemplo, sobre tela, ¿vale? Por ejemplo, aquí también vamos a utilizar la regla. ¿Vale? O bolsas de plástico. Aquí tenemos un ejemplo de una bolsa de plástico que como les dije, teníamos otro diseño ya hecho de la otra máquina. Vamos a poner al lado, ¿vale? También lo podemos hacer sobre cajas de cartón, embalajes como este tipo, ¿vale? Además de todo lo que aquí hemos hecho, os he comentado que también se podían hacer superficies redondeadas, ¿vale? Se pueden hacer conis en la herramienta de ayuda que tenemos aquí, ¿vale? En mi caso yo prefiero hacerla sin herramienta. Tenemos aquí un frasco de plástico, ¿vale? Y es tan sencillo como apoyar y mover, ¿vale? Como veis, pues es muy fácil, requiere un poquito más de habilidad, pero bueno, no tiene mucho más, ¿vale? Y pues también podemos hacer frascos de cristal. ¿Veis cómo se adapta a la forma la impresora? ¿Vale? También podemos hacer tazas de tomar el desayuno. Lo único que tenemos que hacer es nuevamente apoyar y bueno, pues ya lo tenemos. Tan sencillo como eso. ¿Vale? Y por ejemplo, un cenicero. En este caso, yo lo que haría sería invertir la imagen, no lo vamos a hacer aquí, para que cuando lo pusiéramos así se viera bien. Pero, pues ya veis que es muy sencillo. ¿Vale? Como podéis ver, es todo bastante sencillo de trabajar con esta máquina y la multitud de opciones que da a la hora de realizar los trabajos pues es muy amplia. En cuanto a materiales, superficies, forma de las superficies, tipos de soporte, etcétera, etcétera, etcétera. A eso le añadimos las funciones que ya he comentado de, pues eso, código QR, código de barras, numeraciones incrementales, decrementales,
fechas, para fechas de caducidad, números de lote, incluso bases de datos variables con nombres de personas, de clientes, de empresas, etcétera, etcétera. Además de texto e imagen diseñada por nosotros, le hace una máquina muy versátil para imprimir cualquier material, cualquier superficie y con 2 tipos de tinta.